sí es cierto. Bueno, el examen creo que es el próximo, ¿qué? ¿Miércoles? Sí. Es miércoles, ¿va? Sí, el próximo miércoles. Ok, pues entonces nada más tenemos hoy y este miércoles que viene. Pirroles. Pirroles. A ver, ¿dónde estábamos? No, aquí ya no estamos, sí. Como por aquí, por acá, ahí. No, aquí. Sí, aquí estábamos, ¿no? Profe, no se ve su pantalla. Ahí va. Aquí estábamos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, en esa. Ya está. Ya habíamos visto esta, habíamos visto estos ejemplos. Bien. Pasamos a otro método. Hay varios métodos, sobre todo los pirroles tienen muchos métodos para su síntesis. Otro de los métodos para obtener pirroles es mediante reacciones de condensación de alfa-aminocetonas con cetonas. Es una condensación entre dos moléculas. El método, bueno, lo inventó este cuate Knorr, que quién sabe de qué país sea, pero bueno, así se conoce este procedimiento. Es la condensación, vean, entre una alfa, este es el carbono alfa, hay un grupo amino, tiene que tener el carbono alfa, un grupo amino de una cetona. Por eso se llama alfa-aminocetona. Esta alfa-aminocetona reacciona con cualquier cetona, inclusive puede ser aldehído. Un aldehído, bueno, en este caso R4, sería hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Si R4 es hidrógeno, bueno, pues también. La característica que debe tener el aldehído o la cetona para que reaccione con la alfa-aminocetona es que debe tener dos hidrógenos forzosamente alfa al otro lado del carbono carbonílico. ¿Sí? Dos hidrógenos alfa. Porque estos son los que de alguna manera son responsables de la formación del pirrol. Ahí vean ustedes la primera interacción. Ustedes deben de saber que las aminas primarias reaccionan con los carbonilos de aldehídos y cetonas de esta manera para formar, mediante una deshidratación, la imina correspondiente. Esta es una imina. ¿Sí? Esta reacción, si ustedes observan, está catalizada por un ácido. Esta es catalizada por ácidos. ¿Cuál es la función del ácido? Bueno, la función del ácido es hacer más reactivo este carbono carbonílico. ¿Qué va a hacer este hidrógeno ácido? Pues se va a pegar al oxígeno, es decir, el par de electrones del oxígeno lo va a tomar. Al tomar este oxígeno, el par de electrones del hidrógeno ácido, el oxígeno se vuelve positivo. Al volverse positivo el oxígeno,
se polariza más este enlace y se hace más reactivo. Así que el primer producto de esta interacción, aquí de alguna manera me faltó una flechita para indicar que este oxígeno toma el hidrógeno. Aquí me faltó esa flechita, pero ahí la lleva. Esa es la catálisis ácida. El primer producto de esta interacción es este, donde el oxígeno del carbonilo, vean, al interaccionar la amina con él, desplaza un par de electrones del enlace pi hacia este oxígeno. ¿Qué pasó aquí? Primero se le pegó un hidrógeno, debería quedar como OH. Pero sin embargo tiene dos hidrógenos, no tiene uno. ¿De dónde tomó el segundo hidrógeno? Díganme. ¿De dónde creen que haya tomado el segundo hidrógeno? Este es un mecanismo clásico de la formación de iminas. Vean, la amina primaria reacciona con este carbonilo y aquí formó la imina. Pero como está catalizada por ácidos, este nitrógeno tiene un hidrógeno ácido. Así que este mecanismo ya lo vimos, ya está repetido, recuérdenlo. Y aquí está la imina que se produce. ¿Sale? Esta reacción va vía formación de iminas. El primer paso de la reacción es la formación de la imina correspondiente. ¿Sale? Aquí está la imina. En la segunda etapa de la reacción se produce esta tautomerización. Es decir, vean, aquí es donde se consume uno de los hidrógenos alfa a este carbonilo. Es decir, se tautomeriza y forma la enamina. ¿Sale? Aquí está, la enamina. Esta es una tautomerización. ¿Alguna duda? No, maestro. Ok, continuemos entonces. Después de la tautomerización, como el nitrógeno retoma su par de electrones, pues ese par de electrones vuelve a formar un doble enlace con el carbono. Vuelve a formar aquí un doble enlace, miren. Pero el par de electrones del doble enlace carbono-carbono es el que se utiliza para atacar al carbono carbonílico de la alfa aminocetona. Aquí es donde se sufre la ciclización. ¿Sí? El nitrógeno mete su par de electrones, el par de electrones carbono-carbono se utiliza para atacar nucleofílicamente a carbono vecino, desplazando el par de electrones del doble enlace del carbonilo al oxígeno, que tiene un hidrógeno por ahí pegado. Aquí ya se formó el anillito. ¿Cuál es el intermediario que se forma? Este que está aquí. Vean, aquí se formó un doble enlace. Este enlace carbono-carbono desapareció. No desapareció, más bien el par de electrones del doble enlace es este que está aquí ahora. Aquí se ciclizó, miren. Este era el carbonilo, que ahora tiene un hidrógeno, que es este hidrógeno ácido que está aquí. Viene la etapa de tautomerización. Esta es una tautomerización, vean. Aquí, como el nitrógeno queda negativo al formar este doble enlace, perdón, ¿a qué dije? El nitrógeno queda positivo al formar este doble enlace. El otro de los hidrógenos alfa de aquí se tautomerizó uno, y aquí se tautomeriza el otro, miren.
de esta manera, para neutralizar el nitrógeno y pasar al siguiente intermediario. ¿Alguna duda? No, profe. Finalmente, bueno, vean, aquí ya tiene más la forma de pirrol. Lo único que le falta es que desaparezca el oxígeno, ¿verdad? Los pirroles no tienen oxígeno. Y además le falta aquí un doble enlace. Esto me hace prever que aquí uno de los hidrógenos se utiliza para, la salida de este hidrógeno se utiliza para formar aquí el segundo doble enlace con la salida respectiva de este hidroxilo, lo cual se va a combinar con este hidrógeno que sale para producir agua, además del medio ácido que se recupera. Y ahí está el pirrol que se obtiene. No sé si tengan ustedes alguna duda al respecto del mecanismo. No, profesor, todo bien. Ojo aquí, en caso de que esto sea aldehído, R4 es hidrógeno. Si R4 es hidrógeno, entonces aquí será hidrógeno, ¿verdad? Vean, R1 y R2 son grupos de la alfa aminocetona. Esos grupos quedan, vean, este era el nitrógeno del grupo amina, que es este, donde aquí tenemos al grupo R1 y al grupo R2. Los grupos R1 y R2 deben de estar en carbonos vecinos, ¿sí?, del anillo del pirrol. R3 y R4 son grupos de la acetona que reaccionan. R4, si es aldehído, les decía, pues es hidrógeno. Pero si es una acetona que tiene aquí otro grupo alquilo, bueno, pues ese grupo alquilo estará aquí. Pero vean que R3 es un grupo alquilo que está unido al carbono alfa. El carbono alfa de este aldehído o cetona va a quedar dentro del anillo. Este es el carbono alfa que trae a R3 de este aldehído o cetona. Este va a quedar dentro del anillo. ¿Sale? A este carbono fue al que se le eliminaron sus dos hidrógenos alfa mediante este mecanismo de reacción, ¿sí?, para poder formar el pirrol. Ya que identificaron quién es R1, quién es R2, quién es R3, quién es R4, pues ya nada más es cuestión de poner ejemplos para poder predecir cuál es el pirrol que se forma. Ahí están. Entonces, ahí está el primer ejemplo. Vean, este es un alfa amino aldehído. Alfa amino aldehído. Pero
este alfa-aminoaldehído cuando reacciona con la acetona, se forma el pirrol correspondiente. ¿Están de acuerdo? Esta molécula proviene de aquí. Díganme nada más, comparando esta molécula con esta de aquí, díganme qué es R1 y qué es R2 en esta molécula. Metil. ¿Cómo? Metil. ¿R1 es metilo? Sí. No, aquí esta molécula corresponde a esta. Yo no veo aquí en esta molécula un metilo. R2 es hidrógeno, ¿no, maestro? ¿Y R1? ¿Qué es R1? También hidrógeno. También hidrógeno, efectivamente. Pues nada más pongan este modelito aquí, encímenlo y digan que es R1 y que R2. Son hidrógenos. Así que el pirrol que se va a obtener va a ser un pirrol con hidrógeno aquí y con hidrógeno acá. ¿Sale? Ahora hay que identificar R3 y R4. R3 y R4, ¿de dónde provienen? De esta cetona o de este aldehído. ¿Cierto? Sí. Ok. Ahora fíjense bien. Les dije que hagan reaccionar este compuesto con la acetona. Pongan la acetona aquí y díganme, ¿cuánto vale R4? ¿O qué vale R4 en la acetona? ¿O qué es R4 en la acetona? También un hidrógeno. Sería aldehído. Si R4 fuese hidrógeno, esto sería un aldehído. Metil. ¿Mandé? Metil. Un metilo. R4 es metilo. ¿Y R3? Hidrógeno. Es hidrógeno, correcto. ¿Quién dijo eso? La Roxana. ¿Roxana? Sí. Es hidrógeno. Entonces, nada más es cuestión que ustedes comparen esto con esto de la acetona, identifiquen los grupos y digan, y predigan cuál va a ser el pirrol que se forma. Entonces, este pirrol solo va a tener este metilo como R4, que dijimos que era metilo aquí. R3, que va a estar aquí, pues es hidrógeno, pues ahí está, un hidrógeno. ¿Alguna duda? No,
¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces, ahí está un ejemplo. Ya se los detallé. Ahora, para que ustedes puedan entender cómo se obtiene, pues es seguir el mecanismo. Pueden ustedes practicar el mismo mecanismo con este compuesto y con la acetona. Les recomiendo que lo hagan porque a veces pongo un mecanismo, les pongo cualquier compuesto de este tipo, cualquier alfa aminoaldehído o alfa aminocetona y cualquier acetona. Este es un ejemplo. Ahí está otro. Este es una alfa aminocetona, ¿sí? También por reacción con la acetona. Comparando, ¿qué es R1 y R2? R1 y R2 es son estos grupos que están ciclizados, ¿cierto? Sí o sí. Sí. R1 y R2 están pegados. Así es que no me preocupo por el pirrol, porque yo sé que deben de estar aquí el ciclo. Aquí está R1 y aquí está R2, ¿cierto? ¿Sí? Hasta les cuesta trabajo contestar un sí o un no. Que se tardan en encender mi micro. Déjenlo prendido. Bueno, si no está haciendo mucho ruido, déjenlo prendido. ¿Están de acuerdo? Sí. Este metilo, ¿de dónde proviene? Este metilo, ¿de dónde proviene? ¿De la acetona, profe? De la acetona, ¿verdad? Aquí está el mismo caso, miren. Este metilo es de la acetona, este carbono es de la acetona. ¿Sale? ¿Está fácil o no? Sí. Ahí está. Otro ejemplo más. Este es un alfa amino cetona. Este es metilo, miren. Este es R2. R1 es hidrógeno. Aquí está R2, miren. Y la acetona produce este metilo aquí. Este es el pirrol que se forma. ¿Están de acuerdo? Ahí está, pues. Otro ejemplo. Ahora la acetona es la que tiene, fíjense bien aquí. Aquí, esta acetona es una ciclohexanona. Vean, la acetona tiene a R4 y R3 que están unidos, ¿cierto? Aquí. Están unidos. La acetona utiliza para formar el anillo el carbono carbonílico y uno de los carbonos alfa, ¿cierto? Ahí está. Ahora entonces el ciclo va a quedar de este lado. También va a quedar pegado, ¿verdad? Y este metilo que está aquí proviene de la alfa amino cetona.
es este metilo que está aquí. Ahí está. No me vayan a poner los metilos por acá, o el metilo acá, porque no es cierto. Está equivocado. O no me vayan a poner el metilo acá arriba en lugar de acá abajo. Hay que observar. La misma ciclohexanona por esta alfa-aminocetona. Ahora sí, tanto R1 como R1, mire, a ver. R1 es metilo aquí. R2 es etilo. Aquí está. Metilo, etilo. Y aquí está el ciclo de la ciclohexanona. El último ejemplo. Vean. Aquí está. La alfa-aminocetona. R1 y R2 están unidos mediante este ciclo. Y esta es la metilfenilcetona o acetofenona. Vean, el único carbono con el cual se puede formar el anillito es con este. Con este no. ¿Por qué con este no? Este es un carbono alfa. Este carbono ya no tiene hidrógenos. Este sí tiene hidrógenos alfa, que son los requeridos. ¿Sale? Entonces vean, en este caso, este sería R4. ¿Qué sería R3 en esta acetofenona? ¿Qué es R3? Me estoy durmiendo. ¿No será al revés? R4 sería el metilo y R3 sería el ciclo. No, No. no. La acetona requiere de hidrógenos alfa. No, ok. Les decía, este carbono ya no tiene hidrógenos alfa. Por eso este es R4. Ok. Entonces, ¿qué es R3? ¿No será el metilo? ¿Todo el metilo? Ujú. No. ¿No sería el grupo fenilo? ¿El grupo qué? El benceno que está ahí unido. No. Ya quedamos en que este es R4. Ya quedamos que este es R4. Porque no tiene hidrógenos alfa. Entonces, ¿qué es R3? Y lo están viendo aquí en este compuesto, ¿eh? ¿Qué es R3? Hidrógeno. Hidrógeno. Claro que es hidrógeno. Aquí están los dos hidrógenos alfa que se requieren. Y este metilo tiene 3 hidrógenos, pues 2 de ellos son alfa. Los 3 son alfa, pero nada más utiliza 2, pues el R3 va a ser un hidrógeno que queda ahí pegado aquí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues pónganse abusados porque ahí está otro método. Condensar alfa-aminocetonas también con alquinos. Alquinos que tengan grupos de este tipo
Este tipo de grupos con átomos muy electronegativos, de alguna manera jalan densidad electrónica a ambos lados para debilitar un poco los electrones pi de los dobles enlaces. ¿Sí? Eso los hace más reactivos. Por eso he requerido grupos con átomos muy electronegativos. Estos son grupos ésteres. Grupos ésteres. Simple y sencillamente una reacción de adición, primero del grupo amina al uno de los dobles enlaces, adición, por un lado, a un carbono se une el nitrógeno, el par de electrones toma un hidrógeno del nitrógeno y forma este intermediario. Aquí está el doble enlace que queda. Vean, otra vez, el par de electrones del nitrógeno empuja al par de electrones del doble enlace carbono-carbono para que se forme el anillito con el desplazamiento del par de electrones carbono-oxígeno hacia el oxígeno para formar ese intermediario. Vean, este oxígeno adquiere una carga negativa aquí, pero aquí, al formarse este doble enlace, ese nitrógeno queda positivo, ¿sí? Entonces, eso hace que en el siguiente paso pudiera haber una deshidratación aquí. O al revés, primero neutralizar al nitrógeno metiendo el par de electrones de un hidrógeno que está aquí hacia acá y neutralizar el hidrógeno. O la deshidratación, cualquiera que sea. Aquí primero se está llevando a cabo una deshidratación y luego la tautomerización. Se puede representar primero la tautomerización y después la deshidratación, como lo hicimos anteriormente. Vean ustedes que en este caso, estos grupos carbonilo son grupos que quedan unidos al anillo del pirrón. Por un lado, R1 y R2 son grupos que están unidos a la alfa amino cetona. Aquí debía haberle puesto R1 aquí abajo y R2 arriba. Lo que importa aquí es que inmediatamente se ve que al lado del nitrógeno está un carbono con ese grupo, miren. Es este grupo, ¿sí? Y que los dos grupos que están unidos a toda esta molécula están vecinos en el pirrón. ¿Sí? Finalmente la tautomerización me da el pirrol correspondiente. Vean, aquí están los dos grupos éster del alquino. Y bueno, ahí hay ejemplos, lo mismo, ¿sí? Aquí nada más tiene un metilo, que es este. Aquí están los dos grupos ésteres. Aquí hay dos metilos, R1 y R2 son metilos, por lo tanto ahí están los dos metilos y los grupos ésteres. Lo mismo, R1 y R2 están unidos, por lo tanto aquí quedan como un anillo, y aquí están los grupos ésteres. Y bueno, pues hay más métodos, muchos más. Por ejemplo, también alfa-aminocetonas con cloruros de ácidos carboxílicos. Aquí ustedes deben de reconocer cómo se lleva a cabo la condensación entre estas dos moléculas. Primero, díganme, ¿qué creen que sea el producto de esa reacción o el primer paso de esa reacción? ¿Qué se formará?
¿O cómo reaccionará? ¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo en un principio? Esa es química bioorgánica. Un ataque nucleofílico al carbono carbonílico y la salida del cloro. ¿Correcto? Es correcto. ¿Qué tipo de compuesto se forma con ese ataque nucleofílico que dices que ya quedamos en que se lleva a cabo con la salida del cloro? ¿Qué tipo de grupo funcional se obtiene? ¿Qué grupo funcional? ¿No? Sería una amida. Es una amida, joven. Sí, claro que es una amida. Ahí está. Este es el grupo amida, miren, que se forma. ¿Sí? Ahí está el carbonilo. ¿Sí? Aquí está el carbonilo de este. Aquí está la amida. Ese es el primer paso de la reacción. Mecanismo, pues ustedes lo deben de saber, ataque nucleofílico al carbonilo, salida del cloro. Aquí se produce ácido clorhídrico. La ciclización viene utilizando el par de electrones del nitrógeno al carbonilo para que se desplace y se anille aquí, ¿sí? De esta manera. Este hidrógeno va a pasar de aquí a este oxígeno. ¿Sale? Si no usas nada para intercambiar estos oxígenos, se va a producir este intermediario. Este intermediario se produce directamente de acuerdo a este mecanismo. ¿Sale? Ahí está, miren. Aquí está el OH, que se formó cuando el oxígeno tomó este par de electrones y el hidrógeno, y toma el hidrógeno que sale de aquí positivo. Ahí está. Vean, aquí se formó un doble enlace. Es este doble enlace que está aquí. Este oxígeno es este oxígeno que está aquí. Es el que provocó la anillación, ¿sí? Ahí está, dentro del anillo. Finalmente, vean, una deshidratación produce la salida para obtener mediante esta deshidratación una oxazolina. En este caso es un oxazol. Un oxazol. ¿De acuerdo? De Entonces, acuerdo. a partir de alfa aminocetonas por reacción con cloruros de ácidos carboxílicos, se obtienen oxazoles. Otro anillito de 5 miembros, pero ahora con 2 heteroátomos. ¿Sale?
Si a esta reacción produces el intermediario y luego le pones pentasulfuro de fósforo, el pentasulfuro de fósforo lo que va a hacer es intercambiar. Intercambia el oxígeno por un azufre. ¿Sí? Los oxígenos de los carbonilos se intercambian con azufre para después, mediante el mismo mecanismo, después de haberse intercambiado los oxígenos, por azufres, se produce el mismo movimiento de electrones, pero con una desulfidración en el caso de deshidratación. Aquí es desulfidración, para producir ahora un tiazol. Vean R1 y R2. Aquí, R1 y R2. Ok, es correcto. Vean, R1 y R2 son grupos que están en los carbonos alfa y carbonilo, miren. R1 está en el carbono alfa al carbonilo. R2 está directamente pegado al carbonilo. Si vamos a producir un oxazol, R1 es el que está pegado al nitrógeno. Es el que queda aquí, miren. R2, entonces, por lo tanto, queda del lado del oxígeno, ¿cierto? Ahí está. Así es que no se me vayan a confundir aquí. Siempre R1 de la alfa-aminocetona va a quedar vecino al nitrógeno. R2, vecino al oxígeno. R3 es el grupo que proviene de el cloruro de ácido carboxílico. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, pues ahí hay ejemplos. Ahí está, mire. Aquí está. ¿Qué es esto? R2, ¿no? Aquí está, mira, es este R2. ¿Qué es R1? Hidrógeno. Así que va a tener... Y además este es el cloruro de formilo. R3 también es hidrógeno. Pues el producto va a ser este oxazol. Si le ponemos ácido sulfhídrico a esta reacción, se va por acá y se obtiene el tiazol. Se puede utilizar pentóxido de fósforo o se puede utilizar ácido sulfhídrico para intercambiar los oxígenos de los carbonilos por azufres. ¿Vale? Aquí tenemos otra alfa-aminocetona, donde R1 y R2 están unidos por este anillo. Aquí tenemos al cloruro de formilo. R3 va a ser hidrógeno, miren. Y aquí está R1 y R2 en forma de anillo. ¿Vale? Si usamos ácido sulfhídrico en esta reacción, pues obtenemos el correspondiente tiazol. ¿Alguna duda? No, profe. Estos anillitos no son anillos aromáticos, ¿eh? Ojo, no son anillos aromáticos. No me vayan a poner ahí que es el benceno, no. Aquí, ahora, la reacción entre una alfa-aminocetona, donde R1 y R2 están unidos, y además un cloruro de ácido carboxílico, donde R3 es el ciclohexilo. Aquí está, miren. Esto proviene de R3 y bueno, esto proviene de la alfa-aminocetona.
Ahí está. Lo mismo, R3 es esto. Aquí está R3. Aquí R1, R2. En este caso este es R2. Etilo es R1, ¿sí? Que está unido al nitrógeno. R1 es etilo. R2 es hidrógeno. El etilo está vecino al nitrógeno. Ahí está. Si usamos ácido sulfídrico, bueno, pues se obtiene este producto. ¿Sale? Bueno, pues otro método, pero para obtener oxazoles o tiazoles. Otros métodos para obtener igual oxazoles, tiazoles e imidazoles. Aquí, vean. Una molécula que contenga un carbonilo y en el carbono alfa puede tener un grupo amina, puede tener un grupo hidroxilo o puede tener un halógeno. Si es halógeno, es un alfa-alocetona o alfa-aloaldehído si R1 es hidrógeno. Si es un grupo amino G, entonces será una alfa-aminocetona. Y si es hidroxilo, será una alfa-hidroxicetona. ¿Sí? Cualquiera de estos compuestos puede reaccionar con una amida primaria. Esta es una amida. O puede ser tioamidas. En lugar de oxígeno, puede ser azufre. Ya sabemos que cómo poder intercambiar al oxígeno por azufre. Se hace reaccionar esta amida con, con pentasulfuro de fósforo o con ácido sulfídrico y le intercambiamos el oxígeno por el azufre y después lo podemos hacer reaccionar de esta manera con cualquiera de estos compuestos para obtener los productos que ahorita vamos a ver. G puede ser un halógeno, G puede ser amino o G puede ser hidroxilo. Dependiendo de lo que es el grupo G, va a ser el mecanismo. Es un mecanismo muy parecido para alfa-aminocetonas o alfa-hidroxicetonas o aldehídos. Y es un mecanismo diferente cuando G es un halógeno. Vamos a ver primero. En el caso de que G sea cualquiera de estos dos grupos, lo primero que va a suceder es que el nitrógeno del grupo amida es el que va a reaccionar nucleofílicamente con el carbono carbonílico de esta molécula. ¿Sí? Aquí está, miren. El nitrógeno de la amida reacciona con el carbono carbonílico, ¿sí? Formando este intermediario. Después un hidrógeno alfa, ¿sí? Aquí R2, acuérdate, aparte de este R2, este carbono tiene además un hidrógeno alfa aquí. Es este hidrógeno alfa, que no se pintó acá, pero que lo tiene. Ese hidrógeno alfa produce una deshidratación para llegar a ese intermediario. ¿Alguna duda hasta ahí? No, pues, ¿Qué sigue entonces? Todavía no se anilla. Entonces, si es G-amina, pues este grupo amina inmediatamente se ve que ataca nucleofílicamente el carbonilo y desplaza este par de electrones hacia el oxígeno para obtener este intermediario, ¿cierto? Si G es amina, el nitrógeno de la amina
ataca nucleofílicamente este carbono y desplaza el par de electrones. ¿Alguna duda? No, profe. Si G es OH, lo mismo. El par de electrones del oxígeno ataca nucleofílicamente al carbonilo y desplaza el par de electrones. Vean, cuando es una alfa-aminocetona, esto va pintando a un imidazol. Cuando G es un hidroxilo, esto va pintando a un oxazol, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta a esto para que sea oxazol? ¿O qué es lo que le sobra, digamos? ¿Qué es lo que le falta a esto para que sea oxazol más adelante? ¿Mandé? ¿Le sobra el hidróxido? La salida de ese hidróxido, ¿ah? O la salida de agua. Seguramente ese hidróxido debe salir como agua. Entonces, lo que se requiere es una deshidratación en ambos casos, ¿cierto? ¿Qué hidrógeno es el que forma agua con la salida del hidroxilo? En el caso del imidazol. ¿Qué El hidrógeno? hidrógeno de nitrógeno, ¿no? Sí, de cualquiera de los dos nitrógenos. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les pediría que ustedes pusieran las flechitas que corresponden a esta deshidratación, ¿cómo pondrían las flechitas en este intermediario? Dibújenle en su cuaderno y pongan las flechitas que representen la deshidratación de esta molécula para formar este imidazol. Mientras le piensan, ahorita vengo. A ver, ¿ya lo tienen?
Ya nada más lo dibujo bien. Va. A ver. No lo veo, no lo veo. Ahí está. No, esa flechita, bueno, te falta una flechita, porque ahí no se ha roto el enlace oxígeno-carbono. Te falta representar mediante una flechita la ruptura del enlace oxígeno-carbono. Mm, Esa flechita, ¿para dónde va? ¿Va para el aire? ¿Va para dónde va? No, tendrá que ser hacia el oxígeno. Entonces la punta Sí. de la flechita indica hacia el oxígeno, por favor. No quiero esas flechas que quién sabe a dónde van, ¿eh? A lo mejor lo vuelvo a dibujar porque será muy... ¿Alguien de ustedes lo tiene? Yo lo tengo, profe. A ver, muéstralo, por favor. Un poquito más lejos, más retirado. Abajo. Ah, no, mira, la primera flechita empieza donde está el hidrógeno. ¿Eso quiere decir que el hidrógeno se mueve hacia donde estás apuntando la flecha? No, nada más los pares de electrones, ¿no? Pues claro. Pues, ahí me está diciendo que es el hidrógeno el que se mueve para allá. ¿Lo Entonces, tienes, Jesús? ya Sí, sé. Ok. escribir. Bueno, lo único que te queda, a ver, Jesús, céntralo más porque no se ve. Esa, ¿no? Mira, lo único que te queda por hacer es pegar bien cuáles son los electrones que tú estás representando que se mueven para formar el doble enlace. La flechita está despegada. Nada Ah, más pégala al ok, par de ok. electrones. Y lo mismo con el oxígeno carbono. Pega la flechita a los electrones.
Bueno, ya está más correcto, ya está más representativo. Mira, la flechita de arriba no es tan necesaria, ¿sí? Ujú. La de arriba no es tan necesaria. Se intuye que ahí se formó el doble enlace y que se rompió el enlace oxígeno-carbono. Y que ya por ahí se combinaron el OH con el hidrógeno que sobró, eso se sobreentiende en la deshidratación, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, las dos flechitas primeras son las importantes. ¿Lo vieron todos? Sí, Bien. profe. Sí. Gracias, por ahí, Jesús. De nada. Les voy a pintar la flechita. Miren, arriba. Uy, bueno, se los voy a pasar al otro programa. ¿Están viendo la pantalla? Sí. 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 Ok. Aquí con miren, lo vamos a tomar para acá y lo vamos a hacer grande. Ahí está. ¿Sí? Vamos a representar El par de electrones del nitrógeno son los que se utilizan para formar el doble enlace con el carbono vecino. ¿De acuerdo? Sí o sí. ¿Del nitrógeno, profe? ¿O del- El par de electrones del nitrógeno se utiliza para formar un doble enlace con el carbono vecino, ¿cierto? Ahí está la flecha, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No me contestan? Sí. ¿Sí? Bueno, este par de electrones se van hacia el oxígeno provocando la ruptura del enlace. ¿De acuerdo? Desde De luego, acuerdo. desde luego este grupo OH sale con el oxígeno negativo, ¿cierto? Es el que va a tomar este hidrógeno del nitrógeno porque al unirse con un doble enlace este carbono, el nitrógeno queda positivo. Entonces este OH negativo va a tomar ese hidrógeno para que se neutralice el nitrógeno, quedando ahora esta molécula de esta manera con R3 aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo mismo sucede en el caso de la misma reacción cuando el grupo G sea hidroxilo. Lo mismo sucede. Vean cómo no es el oxígeno el que mete el par. El que mete el par es el nitrógeno. ¿Sale? Igual, el mismo mecanismo. La misma deshidratación. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda? R3 proviene de la amida que está reaccionando de este lado. R1 y R2 son los grupos que están unidos al carbono carbonílico y al carbono alfa, a este carbonilo que contiene al grupo G. Así es que si esto es
alfa-aminocetona, el producto va a ser este imidazol, donde R1 va a estar en cualquiera de los dos nitrógenos. Si es OH, este grupo, entonces vean que debe de estar pegado al oxígeno. ¿Sí? Este es el oxígeno del OH. Entonces tengan cuidado en colocar los grupos R1 y R2. Bien, entonces, este mecanismo es muy similar para el caso en que el grupo G, alfa al carbono carbonílico, sea hidroxilo o sea amino. Cuando es amino, la reacción entre alfa-aminocetonas y una amida produce el imidazol. Cuando es hidroxilo, es decir, alfa-hidroxicetona o alfa-hidroxialdehído, entonces se produce un oxazol. En el caso en que el grupo G sea un halógeno, pues se va a llamar alfa-halocetona o alfa-haloaldehído. Si es cloro, pues es alfa-clorocetona o alfa-cloroaldehído. Si es bromo, pues es alfa-bromocetona o alfa-bromoaldehído. Que ahora reaccionan con esta amida de la siguiente manera. Es decir, vean, ¿qué sucedió? La primera interacción para que se condensen estas dos moléculas a esta molécula, díganme qué es lo que sucedió. Vean, aquí está R3. R3 es de aquí. ¿Qué movimiento de electrones harían a esta molécula para que interaccione con esta otra y se produzca este intermediario? A ver, ¿qué movimiento de electrones creen ustedes que se haya realizado para obtener ese intermediario? Recuerden que estamos, en este caso, en que el grupo G es un halógeno. Aquí cambien G por un halógeno, pónganle cloro o pónganle bromo. Este halógeno o este grupo G, en este caso halógeno, aquí ya no está. Eso les debe dar una idea de lo que pasó. A ver, adelante. Traten de representar el mecanismo de interacción entre estas dos moléculas para que se obtenga este intermediario. Elizabeth Montserrat, Mande, profesor. ¿qué pasó? Dime algo. Por favor, dime algo. ¿Lo tienes? No, lo estoy analizando, no soy tan rápida. No, pues eres demasiado lenta. No me has dicho no me has resuelto ninguna. ¿Quién lo tiene? Ahora Roxana está bien lenta. Está dormida, yo creo. Elizabeth. Carlos Saúl también anda muy callado ahora. No, profe, lo estoy haciendo. ¿Quién brinca primero? Mireya. Ahí voy, profe, ahí voy. ¿Quién es el primero que?
Ojo con las flechitas, deben de empezar donde hay electrones y me deben decir hacia dónde van, ¿eh? No me salgan con sus flechitas esas que no sé ni para dónde van. Mm. Elizabeth Chalma, no me contestaste. Aquí sí, profe, ahí voy. Mm. Samuel. Nahum. Aquí estoy, profe. Tú nunca me has respondido a alguna pregunta. ¿Me ha preguntado? Le he echado la pregunta a todos, pero nunca me has respondido. Leslie Jocelyn tampoco. Tampoco Chalma, Elizabeth. A ver, ¿quién dijo yo? Ya no, hoy entraron 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 personas nada más, ya quedan. Este examen que viene va a ser fácil de calificar. Nada más son 11. ¿Cuántos éramos al inicio, profe? Había como 30. No, y cuando presentan todos. Nada más porque no les aplico lo de la lista, porque si no todos estuvieran ahí. Aunque sea dormidos, pero ahí estuvieran. Estoy esperando. ¿Lo tienes, Jesús Salvador? No, profe. Es que, bueno, con la reacción que sí a mí se me ocurre es que el nitrógeno igual ataca nucleofílicamente al halógeno y que salga, pero en ese caso el nitrógeno no estaría en la posición que aparece en... Claro. Ajá. No es así. Eso te puede dar una idea. Si no está el nitrógeno, está el oxígeno. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algo pasó. Algo le pasó a la amida. La forma en que reaccionó fue ¿No sería que el nitrógeno introduzca par de electrones ¿a para que el dónde? oxígeno quede hacia el carbonilo de su misma molécula, para que quede con carga negativa? Pues represéntalo en el diagrama. Representa esa parte del mecanismo. Elizabeth, ¿ya lo tienes? Casi. Casi. Ese casi es como de... Lo estoy analizando y es como dice el compañero, de que A ver, ataque dibújala. nucleofílico. Es que no Dibújala, es eso. Estoy dibujando. Barbie con la dibújala, cara. por dibújala y preséntamela. Miren, yo preveo que van a pasar como 4 o 5 personas nada más. Preveo. ¿Eh? Los demás van a copiar seguramente. Preveo que van a pasar 4 o 5 personas. Así se los digo. Y entre ellas no estás, Elizabeth Montserrat. Esa apuesta, profe. ¿Ande? ¿Cómo ¿Por dices? quién no se va? No te oigo bien. ¿Por quién apuesta que sí pase? Ah, no sé.
Bueno, no, tampoco me atrevo a decir porque me falla también luego. Sí, sí me falla. A ver, Elizabeth Montserrat. No, 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 no. Yo te pedí la primera etapa, nada más. A ver, no, 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 no sé. Nada más les estoy pidiendo cómo interaccionaron estas dos moléculas para llegar a este intermediario que estoy señalando. Aquí nada más. Aquí, por favor. Elizabeth, ¿no me entendiste? Ya no entendí, ahorita lo vuelvo a hacer, profe. Pero si me estabas diciendo que es como dice tu compañero y no me lo representaste, entonces no entiendo. Yo me confundí. No, es que me estabas dando el avión nada más con eso de que, sí, como dice mi compañero, pero no estabas atenta a lo que yo estaba pidiendo, ni idea de lo que estaba pidiendo. A ver, házmelo, Elizabeth, por favor. Profe, yo tengo una idea, pero creo que, a ver, A se la ver, muestro y me dicen dónde me equivoqué. claro, para eso estamos aquí. A ver, o Mm, sea, sé que tiene que pasar del nitrógeno, va a desestabilizar su propia molécula, sí, pero va a liberar el enlace para acá y luego este va a atacar acá y vamos a salir con el HG, pero, pero ponle lo que es G. Ya ok, vimos, ya les dije que es G, que ponle algo ahí. No le pongas X, porque también no sabemos qué es. Ponle a alguien, a algún halógeno, menos flúor. es un cloro. Ok. Está re feo, parece ¿no? Ay, bórralo, borra ahí. Es que esto lo puse con pluma. Ah, ya ven, ¿por qué no Vamos deben a ver, usar, es un deben cloro. usar lápiz? Se ve más bonito así. Ándale. Mira, está bien, está bien. El nitrógeno, ok, mete su par de electrones y forma un doble enlace con el carbono carbonílico de la misma medida, como dijo tu compañero. Esta flechita que sigue, la de arriba, Ujú. la que lleva el par de electrones hacia el oxígeno, si la pudieras representar que va directamente a sacar al cloro, es mejor. Ok. ¿Sí? Mira, no me gusta que representen tantas flechas porque eso confunde. Es correcto. Exactamente. Así es mejor. ¿Sale? Y no hay tantas flechitas. Ok. Eso es correcto. Es lo que sucede realmente. Vean, se formó un doble enlace carbono-nitrógeno. Ahí está como está representado en el mecanismo de su compañera. Se formó un doble enlace carbono-nitrógeno de la amida. Miren, aquí está. El que ataca es el par de electrones del oxígeno, ¿sí? O el par de electrones del doble enlace que se fue al oxígeno, pero es el que directamente saca al cloro. ¿Sale? Y queda este intermediario. Como que te estás metiendo a la lista de los que sí creo que van a pasar, Mireya. Espero que sí, profe, porque ya quiero pasar. Si sigues así, pues, puedo más o menos decir, pero no quiere decir que eso sea una predicción, ¿eh? Tampoco, porque Ok, profe. Voy me a vaya, dejar de compartir. si no me vaya, sí, si no me vayas a salir con que es que usted me había dicho que yo iba a pasar y que no sé. No. A veces me fallan mis predicciones. Ok, ahí está. Entonces, ojo, porque así les voy a preguntar en el examen. Les voy a poner intermediarios sin flechita y les voy a pedir que por favor me pongan las flechitas que me representen el movimiento de electrones para llegar al siguiente intermediario. Entonces, este intermediario que se formó sufre una ciclización, es decir, el par de electrones del nitrógeno de la imina es el que ataca nucleofílicamente
al carbono carbonílico vecino y desplaza el par de electrones hacia el oxígeno. Ahí está. Se entiende que el oxígeno recibe este hidrógeno que está aquí del nitrógeno, ¿verdad? Aquí se forma ya el anillito de 5 miembros. Vean que se produce aquí la apertura del carbonilo para formar un hidroxilo. Se entiende otra vez que un hidrógeno del carbono vecino forma doble enlace, provoca una deshidratación y forma el oxazol. O sea que es sencillo porque dices, bueno, si es alfa-aminocetona, es imidazol. Ya sea hidroxilo o ya sea halógeno, produce un oxazol. ¿Sale? Claro, el mecanismo es distinto para cuando es alfa-halocetona que cuando es alfa-hidroxicetona. Es distinto el mecanismo, pero nos lleva al mismo producto. ¿Alguna duda? No, profe. Ojo, aquí, por ejemplo, en este intermediario, falta representar las flechitas para llegar a este y a este intermediario, ¿sí? Solo que no la puse porque, pues, en qué caso es amino, en qué caso es OH, bueno, en cualquiera de los dos casos, el par de electrones entra al carbonilo y desplaza al oxígeno. Ahí está, ¿sí? Muy parecido el mecanismo. Ahí están los ejemplos. Pues creo que ahí le dejamos porque es hora. Es hora, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima clase, que es el viernes y la última. Yo supongo que deben de estar estudiando ya, no vayan a estudiar el último día. Aquí hay ejemplos. Chéquenlos. Ahí están en los archivos. Chéquenlos. Y díganme si hay alguna duda la próxima clase. Practiquen los mecanismos con las mismas moléculas. ¿Sí? Ahí está el mecanismo. Ya si no quieren, pues ya es cuestión de ustedes. Nos vemos el próximo